Hola y bienvenidos a la primera edición de Dentro de AOS, un programa informativo para personas que sufren apnea obstructiva del sueño. Soy Sherry Smith y él es el médico corresponsal John Matthews. Como el ejercicio y la nutrición, la calidad del sueño está directamente relacionada con la calidad de vida. Sin embargo, para aproximadamente 20 millones de estadounidenses, el sueño reparador sigue siendo un sueño imposible. Esta serie dentro de AOS se concentra en el trastorno respiratorio del sueño más común y en la manera más fácil de diagnosticarlo y tratarlo eficazmente. En esta edición conoceremos el peligro que implica la apnea del sueño no tratada. Hablaremos con personas decididas que buscaron soluciones para sus problemas respiratorios relacionados al sueño. Y John Matthews nos hablará acerca de la AOS, lo que es y cómo se reconoce. John. Gracias, Sherry. La AOS o apnea obstructiva del sueño es el trastorno respiratorio del sueño más común, igual que el más problemático. La AOS hace que las personas pausen la respiración repetidamente durante el sueño. Estas pausas nocturnas en la respiración afectan el sueño reparado y tienen bastantes consecuencias sobre la salud y el bienestar general. Cuando las personas duermen, el aire fluye libremente por las vías respiratorias, llevando a los pulmones y al flujo sanguíneo un nivel estable de oxígeno. En las personas con AOS, la lengua y el tejido blando en la vía respiratoria se relajan durante el sueño. A medida que la lengua y el tejido obstruyen parcialmente la vía respiratoria superior, surge el ronquido fuerte. Cuando la lengua y el tejido obstruyen totalmente la vía respiratoria, tiene lugar una apnea y la respiración se detiene. El pecho sigue moviéndose mientras la persona trata de respirar, pero la obstrucción evita que el aire llegue a los pulmones. El contenido de oxígeno en la sangre baja. Una apnea puede durar de 10 a 60 segundos hasta que el cerebro detecta que hay un problema. El cerebro despierta al cuerpo por un instante solamente para abrir la vía respiratoria. Puede verse a la persona con AOS roncando, jadeando o ahogándose mientras la vía respiratoria se abre y el aire vuelve a llegar hasta los pulmones. Después de tomar aire varias veces, el nivel de oxígeno en la sangre vuelve a lo normal. La persona retoma una etapa de sueño más profunda. La lengua y el tejido blando se relajan nuevamente y la vía respiratoria se obstruye. Los episodios de apnea pueden repetirse un centenar de veces en una sola noche. Las personas en general no se dan cuenta de las veces que su sueño se interrumpe. Se despiertan exhaustos y con la sensación de no haber dormido, aunque hayan pasado una adecuada cantidad de tiempo en cama. A pesar de no ser muy conocida, la apnea del sueño es tan común como la diabetes y el asma. Estudios recientes muestran que 1 de cada 20 estadounidenses sufre algún tipo de trastorno respiratorio del sueño. Casi el 90% de los trastornos respiratorios del sueño no son diagnosticados. Es posible que las personas con AOS y sus familias no sean conscientes de que padecen de este trastorno en particular, pero tienen muy claro cuáles son los signos y síntomas más comunes. Los familiares describen ronquido excesivo, pausas en la respiración, resoplidos y jadeos o ahogo por falta de aire durante el sueño. El síntoma más común de la AOS es la somnolencia diurna excesiva, independientemente de que se pasa una adecuada cantidad de tiempo en cama. Entre los síntomas adicionales incluye el dolor de cabeza matinal, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, irritabilidad, depresión, falta de deseo sexual o impotencia. Para hablar acerca de las consecuencias adversas de la AOS está aquí el Dr. Kingman Stroll, profesor de medicina en Case Western Reserve University. Hola, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Doctor Stroll, ¿qué pasa si no se detecta ni se trata la apnea del sueño? Bueno, a quienes padecen de AOS les cuesta estar despiertos durante el día, no pueden concentrarse, están irritables. Y eso es porque no duermen bien, no descansan. Tienen problemas porque se despiertan de noche. Tienen problemas de apnea de noche y tienen problemas por no dormir bien de noche. Entonces, la falta de concentración y el sueño que tienen durante el día son uno de los signos principales de la apnea de sueño. Doctor, yo sé lo mal que me siento después de una mala noche. Ciertamente siento que puedo sufrir accidentes, pero ¿puede contarme acerca de cómo esto puede afectar el corazón? Bueno, las apneas que ocurren durante el sueño están relacionadas con los despertares para poder deshacerse de esas apneas. Las apneas también causan bajas en el nivel de oxígeno, elevaciones de CO2.
Fuerzan al corazón de tres maneras. Lo primero es que mientras ocurre la apnea misma, es posible que la presión sanguínea aumente, que los latidos del corazón sean más rápidos, por lo que aumenta la presión sanguínea. La hipoxia puede causar la liberación de hormonas del estrés. Estas dan lugar al aumento de la presión sanguínea durante el sueño y al día siguiente, y puede contribuir al desarrollo de presión sanguínea alta, accidentes cerebrovasculares, como así también infartos cardíacos. ¿Puede un tratamiento eficaz aliviar la presión al corazón? Sí puede, la clave es eliminar las apneas. Si elimina las apneas, detiene la disminución del nivel de oxígeno. No necesita despertarse para poder restablecer la respiración y tiene sueño ininterrumpido, y hace que tanto su fisiología cardiovascular como la de dormir, despertar, vuelva a acercarse a lo normal. Ahora, ¿qué consejos le daría a alguien que tuviera algunos de los síntomas de apnea de sueño? Bueno, los síntomas de la apnea de sueño serían ronquidos fuertes y pausas durante el sueño. Probablemente alguien más le haya comentado esto. El otro síntoma importante es la somnolencia diurna, la falta de concentración y simplemente la incapacidad para hacer cosas. Ahora, si roncas, si no descansas, si tienes somnolencia diurna, debes hablar con tu médico acerca de esos problemas de sueño. Debes hacer todas las preguntas que creas necesarias acerca de tu sueño y debes concentrarte en la apnea para resolver si debe ser examinado o si debe recibir algún otro tipo de intervención para poder reducir los ronquidos y mejorar el sueño. ¿Y qué puede decir acerca de los factores de riesgo? Los factores de riesgo principales son el sobrepeso y la estructura facial craneana. En términos de obesidad, la gente habla de la obesidad como un factor importante, y lo es, pero uno no tiene que ser obeso para tener apnea del sueño. Ahora, en segundo lugar, los factores de riesgo facial craneano, amígdalas grandes, adenoides grandes, mandíbula corta. Y ambas características en conjunto, o sea, cómo funciona su vía respiratoria superior, así como también la obesidad, podrían ser de factores genéticos. Si alguien de su familia tiene apnea del sueño, ese es un factor de riesgo que hay que tomar en cuenta. Ahora, hay otros grupos que también están en riesgo y ahí se incluyen a las mujeres posmenopáusicas. Y se incluye a las personas que roncan mucho. Y hay personas que tienen enfermedad de la glándula tiroide o excesos de hormonas de crecimiento. Y hay grupos de personas que tienen apnea del sueño porque toman alcohol con frecuencia o toman drogas calmantes que disminuyen la capacidad para mantener la vía respiratoria abierta durante la noche. Le agradecemos inmensamente sus consejos. Gracias a ti, Jan. Cuando se sospecha de que hay un trastorno del sueño, un especialista realiza un estudio de sueño durante el transcurso de una noche para determinar el tipo y el grado de gravedad del problema y la terapia adecuada. La apnea del sueño se trata generalmente con presión positiva, comúnmente conocida por las siglas en inglés PAP o PAP. Los dispositivos PAP proporcionan un flujo de aire a través de una máscara nasal para mantener abierta la vía respiratoria durante el sueño. La respiración se regulariza y los niveles de oxígeno en la sangre se normalizan. El sueño reparador se restablece, los síntomas diurnos se alivian y los riesgos a la salud se reducen. La presión positiva es segura y eficaz. Es una terapia no invasiva para la AOE. Accepting and tolerating PAP therapy are key to its long-term success. To get a professional's perspective, we're speaking today with Dr. Kingman Stroll, who's the director of the Center of Sleep Disorder Research at Case Western Reserve University. Was there anything on how patients approach their therapy that made an impression on you? I think the first thing is that a patient should try PAP therapy. Be willing to sort of take the risk, because this will help them feel better and help their cardiovascular physiology. What are some of the common issues that arise with PAP therapy? Well, there are four common issues. One is that really overcoming the idea that this is intrusive. The second was related to the mask and how the mask is fit. And the third is that of nasal symptoms, including sneeze, stuffiness, and drip. And the fourth is related to the idea that this is intolerant pressure, that this pressure, this PAP pressure, somehow is not feeling right to the patient. How do you address the issue of intrusiveness? Well, intrusiveness really is the idea of making this part of the routine of the patient. You have to make them aware of the equipment. You have to tell their spouse, their significant other, what the purpose is. You have to sort of have them have some ownership
of this particular therapy. And that requires knowledge, education, discussion, answering questions appropriately. What do people do about air leaks? Well, air leaks are a function of mask fit. Sometimes you need a different size mask, larger mask, or a smaller mask, or a different type of mask, because your face is going to be different from other people, and your face and that mask have to fit properly. The fitting of the mask should be done in the same position in which you sleep, and so oftentimes that means you need to lie down to have your mask fit. And the pressure that's adjusted, and the pressure in the machine that you use should be somewhere near your bed so that the tubing itself doesn't tug on the mask and cause a leak in the middle of the night. How about nasal dryness? Now, nasal dryness, and sometimes even the drip that comes from having positive airway pressure in your nose, that can be treated with humidifiers or medications, and you should talk to your physician and healthcare provider about that. Are there any recommendations you can make about the pressure tolerance issue? Well, the first issue that we address in terms of the pressure sensation is to see if this is the right CPAP setting for them. The right pressure therapy is important. We have to check with the titration to see that the machine is set to the right pressure. We can then look at whether or not the patient needs to be retitrated to have a different pressure, or look at other modes of therapy, like bilevel, to be able to overcome that sense of pressure that a patient may feel with PAP therapy. Do you have to use PAP therapy every night for it to be effective? Well, if you don't use PAP therapy, you get your apneas back. You will have apneas if you don't use PAP therapy. So using it every night is important in reducing the number of apneas that you have over this night, that night, and the future nights you'll use it. So using it on a regular basis and making it part of your bedtime routine is the most effective way of achieving the benefits of increased vigilance and cardiovascular health. How can patients make PAP therapy a part of their lives? Well, I think they have to focus on the outcomes that they want. They focus on how they felt before they were diagnosed and treated. Focus on those issues, such as their lack of energy, their lack of vitality, the way that they couldn't interact intimately with other people because they were too tired, the idea that they were having difficulty driving a car or making business decisions because they were too sleepy. The other is issues of cardiovascular problems, that is, exacerbations of breathlessness because of heart failure, exacerbations of chest pain at night. Those outcomes are the focus for what they should think about as the best results for PAP therapy. Well, Dr. Stroll, thank you very much. You're welcome, John. As we come to the conclusion of this final edition of Inside OSA, I would like to thank all of the patients who so generously shared their time and experiences with us. They did a marvelous job, Sherry, and thank you also to the many sleep specialists and home care providers who help us understand the challenges and triumphs of people adjusting to life with PAP. We hope that this series has helped you to take an active role in your treatment and that your therapy helps you regain a healthy and more productive life.